Pues bueno, ahora sí, comenzamos propiamente con lo que es la parte de historia. Vamos a empezar con un temita que pues, me gusta mucho, porque comenzamos aquí a destruir algunos mitos. Y la verdad es que yo soy de esos historiadores que les encanta ahí fregarse algunos mitos. ¿Sale? Entonces voy a compartir la pantalla y avísenme si ya la ven, por favor. Ya sea en el chat o en el audio, avísenme si la pueden ver. Sí, sí se puede. Ay, no los escuché bien. ¿Me podrían repetir, por favor? Sí, se ve. Ya se ve, perfecto. Bien. Ah, Es que todos hablamos al mismo tiempo. sí. A ver, vamos a ver. ¿Y quién pudo leer ese pequeño articulillo, escuchar la canción y escuchar el poema que les compartí? Desde ahí vamos a partir para ver bien qué es la historia, qué es la que implica, de qué se trata. ¿Alguien pudo acceder al material que les mandé por el grupo de WhatsApp? Muy bien, Jocelyn. Perfecto. Los demás, ¿qué me pueden comentar? Sí, ¿no? También es necesario que me comenten qué onda con los recursos que les comparto para que yo pueda saber qué tanto funciona y qué tanto no. Así que en ese sentido ustedes son mis profesores. Híjole, si de verdad eran direcciones en YouTube. A mí me estuvo fallando un poco el WhatsApp y no me cargaba bien el historial de chats y la verdad no los chequé. Apenas pude solucionarlo, pero tengo todos los Ok, chats vacíos. ok. Bueno, ahí les invito a que cuando tengan problemas técnicos o no puedan ver, o sientan que algo hubo en la clase y que no se enteraron, porfa, avísenme para que yo pueda asistirlos. Si ustedes se mantienen en silencio, yo no voy a tener manera de cómo apoyarlos. ¿Sale? Así es que otra vez les invito a que tengamos una comunicación abierta y efectiva, pues para que no pasen estas cosas o si suceden sea lo mínimo, porque bueno, también sabemos que la tecnología falla. Bueno, en fin, ni hablar. Vamos a empezar. Si no pudieron accederlo, les recomiendo que lo hagan. Les voy a poner en el chat el material que ocupé, que son dos poemas. Bueno, uno está hecho canción y que va con lo que es la intención de lo que es la historia. ¿Sale? Bueno, Jocelyn, tú que sí pudiste acceder al material, cuéntame qué te pareció, qué lograste detectar. Comenzamos con la primera parte, la historia. ¿Qué sería la historia de acuerdo con el material que lograste analizar? También si alguien más pudo acceder a esos poemas, díganmelo. Vamos a comenzar. Jocelyn, te leo, te escucho, no sé qué resulte mejor. Sí, sí las voy a pasar. Bueno, buena tarde. Pues en la lectura nos decía toda la importancia de estudiar la historia, que era para aprender, para saber y para seguir como
no es un estilo, bueno, para seguir como el estilo de vida que tenían este los antepasados y sus prácticas. En el video me gustó mucho el primer video que hablaba sobre quién había construido, ¿no? Porque, bueno, nos decía que se sabían que muchas cosas o muchos sucesos históricos habían sido gracias a algún personaje importante, pero no nos decía quiénes más lo habían ayudado a que eso fuera posible. Exactamente, muy bien. Y por ahí vamos develando de qué se trata esto llamado historia. ¿Alguien más quiere comentar algo que les llame la atención? Podemos partir también de la pregunta de cómo es que sus anteriores profesores les enseñaron qué era historia. Comencemos por ahí. Y justo la idea del poema y de la canción de Playa Girón de Silvio Rodríguez, sobre todo la última estrofa, va en relación a eso. Bien, ¿quién me podría comentar qué es historia de acuerdo con lo que aprendieron antes? Así que empezamos con las preguntas incómodas. Pues la última vez que yo tuve historia fue en la secundaria, porque en la prepa no llevo nada de eso. Pues era como que la documentación, recopilación de todos los sucesos del pasado. Y pues algo así era, la verdad ya tiene mucho tiempo, no me acuerdo. Ok, recopilación de sucesos del pasado. Esa es una clásica definición. ¿Alguien más? Seni, adelante. Bueno, yo la última vez que tuve historia fue el semestre pasado, pero como cambiamos modelo educativo, nos los daban muy rápido, los temas nos los daban muy rápido y no podíamos centrarnos en un tema de la historia porque teníamos que pasar al otro. Y esa maestra no me gustaba cómo enseñaba porque nada más nos dejaba puro resumen y nos las vivíamos con los resúmenes, entonces no tenía caso las clases porque solamente nos daba el libro de página a qué página y hacer resumen y lo que entendiste. Y bueno, después de todo, para mí la historia es en la que podemos ver todos los sucesos que han pasado en el mundo o en nuestro país, bueno, los sucesos más importantes que han hecho, que han dejado una huella en la historia de cada país. Ok, sí, muy bien. Estoy escuchando cosas muy interesantes. Jazmín, adelante. Bueno, yo tuve historia hace un año, fue cuando estaba en segundo. A mí todavía me tocó el modelo educativo uno antes que SEANI. Y mi maestra, no tuvimos maestra de historia por 2 meses y la maestra que nos tocó solamente nos dejaba hacer exposiciones. Ok. Y nunca te enteraste que era la historia, nada más ibas, investigabas para tu expo y ya. Santo cielo. Bueno, ese es un caso también muy común. Bien, voy a dar chance de una última participación y después vamos descubriendo qué es esto de la historia. Adelante, Belisa. Adelante, Belisa. Sí, sí. Ajá. Bueno, pues yo tengo maestro de historia ahorita. Bueno, sigo estudiando. Pero pues no juzgo el trabajo, sé que está haciendo un esfuerzo, pero no me agrada mucho su clase, ya que pues es de los maestros que habla y habla y habla y no nos pregunta si entendemos y así. Y bueno, yo que sepa, hay 2 definiciones, historia con H mayúscula, historia. La verdad no sé cuál es la diferencia de una de las dos, pero pues no, la historia, por lo que yo entiendo, son acontecimientos, personas, objetos, todo lo que tenga que ver con algo que ha marcado al país, a los países. Entonces, más que nada es como
investigar o saber sobre nuestros antepasados y lo que va pasando. Ok, muy bien. Bueno, pues todo lo que ustedes me han comentado es un vicio clásico que hay en cuanto a la enseñanza de historia, en el sentido que, como les comentaba hace unos momentos, lo que hacían era reproducir la información, no realmente era una enseñanza como tal. Pero para ir soslayando esa limitante, vamos a devenir que la historia tiene, como bien lo comentó Belisa, diferentes acepciones. La historia hace referencia a un relato, a una narración. Por ejemplo, cuando ustedes están de fiesta con sus amigos y amigas, esas anécdotas que ahora se ocupan mucho para el stand-up, por ejemplo, las que cuenta Franco Escamilla o cualquier otro comediante, pues se enmarca en una historia porque están narrando, están relatando lo que sucedió. Y ustedes no relatan cualquier cosa, sino relatan un evento que trascendió, es decir, que tuvo un impacto en sus vidas. De igual manera, en la literatura aparece esta palabra llamada historia y viene siendo algo similar. La historia de los tres cochinitos, para quien le guste la literatura infantil, la historia de las mil y una noches, y así me puedo ir con varios ejemplos. Y eso se conecta con la disciplina histórica porque la manera en cómo los historiadores mostramos el conocimiento que construimos a través de la investigación histórica va en términos de una narración. Por eso la historia en varias circunstancias es parecida a la literatura, aunque vamos a ver que no es lo mismo. Ahora, también la historia hace hincapié al acontecimiento mismo, a la historia hecho. Que vuelve a lo mismo, estamos hablando de un acto que trasciende. Y esa es una bronca en el español, porque en el inglés sí hay una diferencia entre lo que es la historia como disciplina y la historia como relato, como acontecimiento, como narración. Para no hacerles el cuento más largo, cuando hablamos de historia con H mayúscula, como lo comentó Belisa, estamos haciendo referencia a un campo de conocimiento específico que algunos ubican en las humanidades, otros en las sociales, que tiene por objetivo estudiar a los hombres a través del tiempo. Me gusta mucho esta definición que ofrece uno de mis colegas favoritos, Mark Bloch. Si alguien por curiosidad o por morbo quiere leer ese libro que se llama Apología por la Historia, léanselo, está bien padre. Este señor explica lo que es historia a un niño de 11 años, ese es digamos el formato que agarra, y dice cosas bien interesantes. De hecho, si van para pedagogía o para alguna carrera de ciencias sociales como sociología, en donde historia aparece dentro del mapa curricular, ese es de los primeros libros que les ponen a leer. Así es que es casi de cabecera. Ahora, ¿qué significa esta acepción? Cuando hablamos de historia como ciencia o como disciplina formal, estamos aludiendo a un campo a un conjunto de conocimientos delimitados que responden a una serie de preguntas, ¿sale? Es decir, que parte a subsanar una necesidad concreta. Y eso es algo que todo el mundo nos hemos preguntado en algún momento. ¿Por qué estamos en estas circunstancias? ¿Qué es lo que nos llevó a que tuviéramos una determinada experiencia? ¿Por qué hay diferencias entre mi forma de ser con las de mi familia y por qué tengo tantas cosas en común? Si eso lo transponemos hacia el papel de las sociedades, pues son preguntas que atañen a la historia. Y al hablar de que es una disciplina implica que tiene un método, ¿sabes? Así es que cualquiera puede hablar del pasado, pero no cualquiera hace historia. Esto implica que hay una serie de métodos, vamos a ir conociendo un poco de esa metodología más adelante. Y ahora, algo bien importante, y aquí me gusta porque rompo con muchos mitos, y eso es en lo personal lo que me hizo que me enamorara de la historia. Y es que la historia no se centra en los acontecimientos, como tradicionalmente se piensa, sino se centra en un conjunto de hombres que por diversas circunstancias realizaron esa acción. Y esa acción, pues bueno, va a tener repercusiones hasta nuestros días. O sea que, primer mito que vamos a destruir, la historia no se centra realmente en el acontecimiento, porque los acontecimientos son acciones que por sí mismos no existen
¿O acaso alguno de ustedes ha visto la Revolución Mexicana, tomar el Metrobús, si es que viven en la Ciudad de México, o ver al cristianismo pasearse por un parque? ¿Alguien ha visto así en concreto un acontecimiento histórico? No que fueran testigos, no que lo No, vivieran, sino que estuvieran, mira, allá va la Revolución Francesa, creo que va de muy mal humor. ¿Lo han visto? no. Ajá. No, No, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que le interesa a los historiadores son los hombres y mujeres que por diversas cuestiones se van a involucrar en ese acontecimiento. ¿Sale? Y aquí rompo el segundo mito, contra lo que se supone que a veces nos enseñan en la escuela muy malamente. La historia no la escriben el hombre en singular. Es decir, la historia no se hace a partir de figuras célebres que fueron dotadas por talentos extraordinarios, las que realmente empujan el tren de la historia. No, sino es un conjunto, reitero, de seres humanos que por diversas cuestiones se van a involucrar en ese evento y participan. ¿O a poco creen que Emiliano Zapata por sí mismo hubiera hecho un desmadre llamado Revolución Mexicana, o Morelos, la independencia, o Napoleón Bonaparte, o incluso Jesucristo mismo, que para muchos es muy importante? ¿Ustedes creen que por sí solos ellos hayan hecho todo un relajo que se ve plasmado en los libros de historia? no, No. Y es ahí en donde, por ejemplo, entra tanto el poema de Bertolt Brecht como la canción de Silvio Rodríguez. Adelante, Santi. Entonces, una pregunta. ¿Se podría decir que la historia estudia en sí al hombre, en la participación del hombre en los acontecimientos que pasaron en la historia, ¿no? Que pasaron en el tiempo, ¿O cómo sí. sería la interpretación? Sí, ¿no? Sí, Ujú. en el tiempo y en el espacio, porque como vamos a ver más adelante, el espacio va a influir en el desarrollo de estos procesos. Ahora, me voy con la última parte de la definición de historia, y es el hecho de que los historiadores o la historia no se centra solamente en el pasado. De hecho, hay una relación muy cercana entre el pasado y el presente, porque, chéquense, yo no me voy a hacer un viaje en el tiempo si no es porque se da una pregunta que se suscita en el presente. Es decir, vamos a poner un caso concreto, que ahorita lo que está pasando, ¿no? Con el problema de género, que es algo que desafortunadamente está golpeando muy fuerte a nuestra sociedad. Si yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿por qué en la actualidad, pese a todo lo que ha habido en cuanto a avances en equidad de género, sigue habiendo una violencia muy fuerte hacia las mujeres en gran medida, aunque no es algo exclusivo, también a nosotros los varones nos pega gacho esta cuestión de la violencia de género? Y no porque otras mujeres ejerzan violencia sobre los varones, sino porque esa violencia parte de nuestros mismos pares, ¿no? Entonces, si yo me pongo a curiosear sobre esa pregunta, la respuesta no nace en el presente, es decir, no es algo por lo que ahorita está pasando ahora, sino es consecuencia de un largo proceso que tiene por causa un evento que ocurrió hace algunos años, siglos, por así decirlo. Entonces, entender lo que está ocurriendo ahorita me lleva a explicarme el por qué, y ese por qué implica ver, hagan de cuenta, una temporada bastante compleja de una serie de Netflix. Porque involucra entender no solamente a las personas, pero sino también su desarrollo, cómo ese problema que ahorita estoy poniendo como ejemplo, la violencia de género, ha ido evolucionando y a partir de qué condiciones. No solamente es una cuestión de relación de género, hombre y mujer, sino que parte también de la cultura, parte también de la moral que se desprende de esa cultura, de una definición social de lo que representa ser hombre y ser mujer, y de ahí los roles que se derivan, y por supuesto que esto implica también conocer el deber ser de cada persona. Es decir, los requisitos que se iban a imponer que te definen que eres hombre, entonces tú como hombre debes de hacer esto, ta, 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 y tratar a la mujer de este modo, ta, 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 ta.
eres mujer, entonces debes de tener esta conducta. Y para formar a esos sujetos, pues viene toda un abanico de condiciones, que reitero, parte desde supuestos filosóficos, desde supuestos culturales, religiosos, por supuesto que sociales y políticos. Entonces no es algo que se haya dado ahorita, sino que ha evolucionado, por así decirlo, a lo largo del tiempo. Sí, efectivamente, los roles de género. Y ese problema se ve atravesado de manera interseccional por cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales y también de espacio. El espacio determina mucho el desarrollo de una cultura. Entonces eso nos lleva a ver que el pasado y el presente son muy cercanos. Evidentemente la manera más comercial de lo que nosotros entendemos por historia es que entre más viejito huela, pues mejor. Y la verdad es que no es así. Ahorita hay muchos historiadores y muchas historiadoras, por ejemplo, que se están empezando a meter en rollos de, para citar un caso, la cuestión de las muertas de Juárez, que ese fue el primer gran evento conocido de que implica un feminicidio, por ejemplo. Hay colegas míos que se están metiendo también en el rollo de los desaparecidos y no crean de que van enfocados, por ejemplo, hacia 20, 30 años, ¿no? Sino que están intentando contribuir al problema que se está dando en esta temporalidad. Obviamente, para entender mejor la chamba del historiador, pues tiene que haber una delimitación temporal. Pero hay gente que está haciendo historia que conocemos como historia del presente, es decir, que no solamente se clava en el pasado, ¿vale? De esa manera vemos que la historia es un proceso abierto y que implica una conexión muy profunda entre el hoy con el ayer. Y que eso nos va a permitir entender qué va a suceder. O sea, la historia tampoco no es una herramienta que te va a permitir, sí, mira, cómo van las cosas y cómo se han dado, pues en el 2022 se va a acabar la pandemia. No. Pero sí puede dar una explicación o puede develar, mejor dicho, los posibles escenarios que vayan a ocurrir. Y esto no es un acto de magia, no es un acto de mirar sobre una bola de cristal, sino es entender la lógica de los procesos. Ahora, el hecho de conocer las tendencias no quiere decir que va a pasar así tajantemente. Reitero, el historiador no predice el futuro, sino pues historia sería la carrera con mayor demanda en la UNAM, pero sí te dice qué podría pasar. O sea, se mira el tiempo como un espacio abierto, como un espacio de posibilidad. Y todo este choro que les acabo de contar se sintetiza en 3 renglones. ¿Sale? Si lo quieren ver de manera más lúdica, esas cuestiones de quiénes son los protagonistas de la historia es lo que atañe el poema de Bertolt Brecht. Por eso me gusta mucho ocupar la manera de introducción, porque si bien es notoria la acción de ciertas figuras que aparecen en los libros, no son los reales protagonistas. Es la sociedad en su conjunto o un grupo de hombres en conjunto los que protagonizan esos grandes eventos. Por eso me encanta ese poema, porque nos lleva a develar quiénes son los verdaderos partícipes de la historia. Si nos vamos al poema de Silvio Rodríguez, bueno, es que sus canciones son en realidad poemas. Y nos vamos con la última estrofa, pues ahí se ve un poco esta invitación a cómo se construye el discurso histórico, qué se toma como referente, qué es pertinente lo que se debe de explicar, desde dónde estoy partiendo. Y me encanta la frase con la que cierra esa estrofa, porque dice más o menos así, que escriban pues la historia, su historia los hombres, Playa Girón. Y eso es algo bien bonito, porque nos lleva a pensar que el discurso de la historia, que la historia misma, es algo del que nosotros somos protagonistas. Y vamos a ver, no en esta sesión, pero sí el día viernes, que la historia va a tener muchas funciones que van más allá de sacar 10 aciertos, un examen de admisión o de pasar una materia, sino es algo que incluso puede cambiar tu vida y que tiene una utilidad mucho más práctica de lo que nosotros pensamos. O sea que no es meramente teórica. ¿Sale?
Y también vamos a ver que la historia no solamente se centra a circunstancias políticas, sino que va a abarcar una serie de temáticas que, bueno, no se imaginan. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Sí quedó clara la explicación? Quedó clara, de hecho, pues es interesante cómo una definición puede cambiar la perspectiva de lo que no tenía de la materia. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? A ver, voy a checar el chat. Por necesidad y también por convicción, fíjate. Por eso es importante ver la acción dentro del contexto que lo enmarca. Porque sí, por ejemplo, si nos vamos a citar un caso, la Revolución Francesa, vamos a ver que los diferentes grupos que van a participar en ese evento, pues va a tener necesidades e intereses específicas. Si nos vamos con la burguesía, pues bueno, ellos quieren ampliar su participación política porque el sistema de aquel entonces no les permitía ejercer una influencia en el ámbito de lo político, porque eso era algo exclusivo de la aristocracia, de la iglesia y sobre todo del rey mismo. Si nos vamos con los campesinos y los trabajadores urbanos de aquella época, pues bueno, son una base de la pirámide social, por lo tanto son los que están más marginados de una toma de decisión y son los que tienen las condiciones de vida más complicadas. Entonces, el ver por qué ellos se involucran en la Revolución Francesa, más allá de agarrarlos de borregos, como también malamente se entiende, pues implica que sí está esa necesidad de cambiar las cosas para mejorar sus condiciones de vida. Es decir, vámonos a lo práctico. Y eso lleva a que uno tenga la convicción. Ahora, dependiendo de los intereses y de las razones del por qué se participan en esos procesos, también nos lleva a entender por qué algunos se cambian de bando o al contrario, lo que plantean luchar a favor, ahora están en contra. Entonces, sí es necesidad, pero más que hablar de necesidad es hablar de condiciones concretas, de situarse en la época en que se está dando. Y eso también nos lleva a algo muy importante que se me estaba olvidando mencionar y que hace que la historia sea más interesante. Usualmente nos enseñan la historia como una mala película de Hollywood donde hay buenos y malos. Las razones no son tan fáciles de entender, de hecho es un poquito más complejo. Ir más allá de esa tesis implica haber justo esas necesidades que comentas, Jasmine, esas condiciones a que hacen a que un grupo de sujetos o un sujeto mismo varíe su forma de actuar durante un acontecimiento histórico. Pongamos el caso de Agustín de Iturbide, por ejemplo, que es un personaje que en un principio va a combatir la independencia con una ferocidad que pocos mostraron, pero que al final fue pieza clave en la consumación. Entonces, entender la dinámica de ese tiempo, entender las razones de por qué Agustín de Iturbide actuó de esa manera, nos lleva a ir más allá de esos juicios de valor de buenos y malos que estamos muy acostumbrados. Ahora, esto no quiere decir que se justifiquen una serie de acontecimientos que resultan nefastos para la historia de la humanidad, como es el caso de los genocidios o de las guerras. Sin embargo, hablar de los genocidios y de las guerras nos hace tener una postura que de alguna forma nos invita a que en nuestra cotidianidad y en nuestra trinchera actuemos para que eso no suceda. Sobre todo eso lo traigo mucho a colación porque vivimos un periodo histórico por demás violento. Hay violencia hasta en lo digital. Si no me creen, pues vean todas estas cuestiones del acoso, de publicar fotos íntimas en público sin consentimiento, de linchamiento mediático hacia una serie de figuras o de personas. Es brutal el nivel de violencia que ahora se está viviendo y de intolerancia. Entonces, hablar, por ejemplo, del totalitarismo, de la intolerancia de ideas que hubo, por ejemplo,
durante la Edad Media, que no lo fue tanto, por cierto, o de la persecución que se dio en contra de algunos científicos por sus ideas, más que hacer juicios de valor o decir pobrecitos, es para tenerlos como un referente y yo de alguna manera no ser partícipe de la intolerancia que hay en mi presente. Eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase cuando platicamos acerca de las funciones de la historia. Así es que esto se va a poner cada vez más interesante, quizá un poquito más complejo a lo que están acostumbradas. Así que si por ahí tienen dudas o inquietudes, porfa, díganmelas. Yo prefiero bajarle a la velocidad, pero que queden las cosas claras, a irme como de rayo y que ustedes se queden peor que al principio. ¿Vale? Comentarios, preguntas, dudas. Sí, adelante, Jazmín. Bueno, es que también, sí, usted dice que no hay buenos ni malos en la historia, pero lo que hizo Hitler entonces lo hizo justificadamente en la de los genocidios y todo eso. Ojo, ahí qué bueno que lo comentas. Una cosa es comprender por qué pasó, por qué se hizo, y otra cosa ya es, por ejemplo, negar. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de temas, no estamos exentando de responsabilidad a la figura histórica de lo que se hizo. Pero esto no implica hacer un juicio. Aquí es un poquito complicado porque siempre estamos acostumbrados a hacer juicios de valor. Es que es malo, es que es bueno, pero no vamos más allá, no comprendemos por qué se hizo. Y no vemos que la comprensión de una acción, pues no necesariamente implica un juicio moral. Ese es un error terrible que tenemos en nuestra educación y que desafortunadamente nuestra cultura por diversas instancias ha reproducido. Si es que puedes entender por qué Hitler, y eso es lo que ofrece la historia, por qué Hitler hizo este exterminio sistemático, no solamente de los judíos, no solamente de los gitanos, sino de todo aquel que fuera diferente a lo que marcaba el nazismo alemán. Lo puedes entender y puedes explicarlo, y esa es una de las razones que nos lleva a estudiar historia. Pero eso no quiere decir que estemos a favor. Y algo muy importante que tiene la historia, creo que por estas dudas la siguiente sesión va a estar muy buena. La historia nos lleva a tener una postura ética, no solamente frente al tiempo, frente a los sucesos que se han dado con anterioridad, sino a lo que está pasando en el presente. Y me parece que esta perspectiva ética hacia nuestro entorno en nuestros días es más que urgente. El hecho de no tenerla, el hecho de ser irresponsablemente neutrales, nos lleva a permitir, por ejemplo, la violencia de género que se da, la discriminación, el racismo, que bueno, responden también a otras condiciones específicas. Entonces al final, la historia te dice, mira, esto pasó por A, B, C, D, E. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer en tu presente con una serie de eventos que son similares? De alguna forma la historia nos lleva a recuperar esa humanidad perdida. Y nos pone retos. También por eso llega a ser un tanto incómoda. No sé si pude responder bien tu inquietud, Jazmín. Si no, con todo gusto puedo ampliarla, ¿vale? Eso me permite aprender de ustedes. Sí. Bien. Bueno, ahora vamos a ver. Gracias. Ay, perdón. No, de la persona como tal. Por ahí chocaron al hablar. Les voy a pedir, por favor, para evitar que suceda eso, que levanten la mano. Esa opción la tienen en la parte de participantes. Porque si hablamos todos a la vez, no nos escuchamos y no nos entendemos y luego también por eso se desatan guerras y conflictos. A ver, por ahí alguien quería comentar algo. Adelante. Que es como cuando, bueno, es que depende más de la psicología de la prueba como tal, es como cuando
se analiza la historia de los asesinos seriales y todo eso, que pues realmente desarrollaron esa personalidad por los abusos que vivieron a lo largo de su infancia y bueno, de sus etapas importantes de su desarrollo como personas. Y creo que por eso es que no hay ni buenos ni malos en la historia ni en la vida como tal, sino que simplemente son personas que a veces están como dañadas psicológicamente. No sé si... Sí, de hecho, qué bueno que citaste eso. Ahí tienen un parecido entre la historia y la psicología. Sin embargo, reitero, el hecho de ser objetivos no implica a que seamos indiferentes o neutrales o incluso favorezcamos lo que se desarrolló, ¿no? De hecho, el que yo estudie el totalitarismo, que yo estudie regímenes políticos como el nazismo alemán, el totalitarismo italiano, o bueno, cualquiera que se les ocurra, las dictaduras militares de Latinoamérica, es para yo tener una conciencia. Y yo como sujeto, si soy partícipe de la idea de que todos debemos tener derecho a una vida digna, pues me oponga a que se desarrollen ese tipo de circunstancias. La historia, entre otras cosas, y aquí ya estoy spoileando lo que vamos a ver en la siguiente clase, pues es una generadora de conciencia. También tiene su lado gandaya, y eso lo vamos a tocar. Y sí, pero efectivamente es muy parecida a lo que hace la psicología. ¿Vale? ¿Alguien más por ahí quería comentar algo? ¿No? ¿Todo claro como las aguas de los canales de Xochimilco? Híjole, que me dijo que sí, se me hace que no ha venido a Xochimilco en los últimos años, ¿verdad? Que sí están un poquito sucias. Y claras, solo una parte. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ya que nos quedó claro pues qué es la historia, pues vamos a ver que los procesos históricos se van a mover en dos grandes coordenadas. Una es el espacio y el otro es el tiempo. ¿Sale? Cuando hablamos de espacio tenemos que diferenciar dos acepciones, el espacio físico y el espacio histórico. Cuando estamos hablando del espacio físico estamos hablando de la geografía, de la parte descriptiva del ambiente en el que vive una comunidad. Si es montaña, relieve, está cerca de la costa, si es un bosque, una selva, qué sé yo, un desierto. Cuando hablamos del espacio histórico, ya estamos hablando de ese lugar, pero con otros significados, ¿sale? En primera instancia, el espacio es el lugar en donde se desarrolla el devenir, es decir, la evolución de las sociedades. ¿Esto qué implica? Que el espacio geográfico va a influir en los cambios y continuidades que tienen las comunidades que habitan en él. En síntesis, no es lo mismo que una comunidad viva en el desierto a que una comunidad viva en las montañas, en un valle o cerca de la costa. Eso va a tener incidencia en su organización social, su organización política, por supuesto que sus actividades económicas, y es más, hasta en la cultura. Por eso ahí es interesante hacer estudios comparativos. Nos vamos a un plano que en donde se ve más claro, la religión. Si ustedes hacen una comparación entre los egipcios, los mesopotámicos, los indios y los mesoamericanos, que son sociedades eminentemente agrícolas, van a descubrir que ellos creían una religión que era politeísta, es decir, que tenían un montón de dioses en su panteón, en donde la esencia creadora se divide en un principio fecundador, masculino, y en un principio que es fecundado pero que da vida, que es el femenino. Y vamos a observar, y esto sobre todo se ve en la mitología egipcia y en la mitología mesoamericana, que cada uno tiene su pareja. Si eso lo contrastamos con sociedades pastoriles, nómadas, como por ejemplo los judíos, ellos van a tener una evolución diferente. No va a tener mucho sentido el hecho de que haya muchos dioses, sino van a pensar más en la figura de una sola deidad que represente ese ser protector que guía y que cuida a su rebaño, a su pueblo elegido.
¿Sale? Entonces ahí vemos cómo el ambiente, la economía de una sociedad va a incidir en su cultura, particularmente en la religión. Y si ustedes analizan la religión judía y bueno, el cristianismo, se evoca ese arqueotipo o ese esquema de deidad. ¿Sale? Ahora, aquí hay algo muy bonito. El espacio no solamente incide en las comunidades, sino también las comunidades van a modificar su espacio. Y entonces eso nos lleva a visualizar que un mismo lugar tiene diferentes ámbitos y ha tenido cambios que provienen no de una acción natural, sino de la mano del hombre, a partir de una serie de circunstancias históricas específicas. Y eso se puede observar a través de las transformaciones que ha tenido el mismo espacio. Todos de aquí son de la Ciudad de México. A ver, levanten la manita. ¿Quién no es de la Ciudad de México? Incluye Estado de México. El Estado de México y la Ciudad de México ya es el mismo lugar. No hay mucha variedad entre Ecatepec y Tacubaya. Es casi lo mismo. Bueno, voy a ser más específico. ¿Quién no es del área metropolitana? ¿Quién es, como diría Chabelo, cuate de la provincia? ¿Nadie? Todos son de la ciudad entonces, o municipios aledaños. Bien, entonces... De Tacubaya. La hermana República de Tacubaya. Muy bien. Yo soy de Xochimilco. De la Ciénaga de los Muertos, como dicen por ahí. Ándenles. Entonces, en vez de ponerle este grupo aprendiendo historia desde cero, chilangos estudiando historia AC. No sé, cualquier otra cosa. Hagan votaciones para el nuevo nombre del grupo. Oye, Zeni, ¿de dónde es Xalatlaco? No conozco ese poblado. ¿Me puedes ubicar, por favor? Bolillos historiadores. Del Estado de México. Del Estado de México. Es ¿Qué del tan Estado lejos de estás de la México. ciudad? ¿Qué tan lejos estás de la Muy ciudad? lejos. ¿Muy lejos? Sí, está muy... Sí, ¿Por qué parte estás? A ver, ubícame. como ¿Estás al norte, al oeste, al este? como al... Como al... más o menos hacia abajo. De la parte del este. No, es que no sé cómo localizarlo para que me entienda bien. ¿Qué pero tan lejos sí estás está un de poquito lejos. Toluca? ¿Estás por el rumbo de Toluca que va hacia Michoacán? ¿O estás por el oriente hacia Puebla? ¿O estás por el norte hacia Querétaro, Hidalgo? Por Toluca, está más cerca Toluca que la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces estás en el occidente, por la parte de Lerma. Dios mío, entonces ¿vas a aventarte el tour Xalatlalco, ciudad universitaria todos los días o te vas a venir a rentar? Sí, me voy. Dice mi abuelita que si me quedo allá me voy a tener que ir todos los días porque tengo familia allá, pero dicen que está muy peligroso. Entonces me van a mandar todos los días. Ok. Vas para Odonto, ¿no? ¿Me habías comentado? Sí, Bueno, pues ojalá que quedes y menudo reto el que te enfrentas porque sí es un desgaste ir y venir. Tuve compañeros que venían prácticamente desde Pachuca hasta Ciudad de México, específicamente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En pedagogía tuve una amiga que ella venía desde Amecameca, o sea, ya en los límites Puebla, Estado de México. De hecho, le era más fácil llegar a Cuautla que a Ciudad Universitaria. Y notaba que a veces les costaba mucho trabajo y era muy desgastante, pero si crees poder, adelante. Nada más que si te conmino a que veas lo que implica, pues, aventarte ese tour. A veces hasta es más barato que rentes cerca de la zona, porque el transporte además es muy caro. pues yo quiero rentar allá, Y porque eso es más siento que se me va seguro. a hacer más fácil. Sí, Ajá, pero pues mis papás, así que mi papá y mis abuelitos son los que tienen la decisión. Ya nada más me queda a mí echarle ganas a la escuela. pues ojalá que platiques con ellos, que los concientices. Digo, tienen que evaluar varias cosas.
Pero a mi parecer, además del dinero, que es un factor importante, deben de tomar mucha consideración el tiempo de traslado, de ida y venida, en eso se nos va media vida, y también tu propia seguridad. Sobre todo en los momentos en los que vivimos, y creo que a veces resulta mucho más factible en varios casos rentar. Y ya ni hablemos, por ejemplo, del desgaste que conlleva después de 4 horas de viaje, hacer la tarea que te dejan. Mi hermano es dentista, mi hermano estudió odontología y sé de primera fuente que es una carrera un tanto exigente, tanto en estudio como en economía. Ahí cuando estás en la facultad, pues te conecto con mi carnal para que te pueda orientar, pero sí. Así es que no te lo estoy diciendo para que te aminores, al contrario, es más, hasta me siento orgulloso que tomes ese desafío que no cualquiera hace, pero sí sé consciente de todo lo que implica, porque a veces tendemos mucho a romantizar, a decir, está bien fácil, oiga, échale ganas, sí, pero pues no sabes lo que es solamente echarle ganas, ¿no? Y ahí sí hay cosas que son ajenas a nosotros que deben de tomarse en cuenta, ¿vale? La idea y la Sí, intención de bueno, mi comentario es que lo puedas hacer de un mejor modo. sí, bueno, de hecho, hay una escuela de odontología aquí cerca, pero es de paga. Y yo la verdad no quiero irme a una de paga. No, no me llama la atención estar en una de paga. Y desde que estaba muy pequeña siempre quise ser odontóloga. Wow. Y me llama mucho la atención la UNAM. Entonces, desde la secundaria tengo mis planes de irme a la UNAM. Entonces, mis metas como que ya las tengo fijas a lo que quiero llegar. Y en sí, pues en la escuela no soy como muy conformista, sino quiero estar sacando lo mejor de mí, aunque me cueste. Bien. Y sé los problemas que vienen con eso. Bien, entonces siendo así, pues cuentas con mi apoyo y ojalá que entre todos los que vemos aquí en la Ciudad de México, de alguna manera pudiéramos abonar en que realices esa meta. ¿Sale? Entonces, a darle, a darle. Tengo entendido que la odontología piden como 105 aciertos. Natalia, Jazmín, adelante. Bueno, de hecho, supuestamente aquí para el caso de mi compañera es que supuestamente yo estaba escuchando que para los que están estudiando en CEU, creo que la renta es más barata si quiere rentar. Vaya. Sí. Natalia, por ahí tienes que levantar la mano. Bueno, quería preguntar, bueno, tengo dos cosas que decir. Adelante, Bueno, adelante. primero que yo la entiendo, porque yo vivía también más allá de Pachuca, en Hidalgo. Bueno, soy de aquí, pero me fui a vivir allá por circunstancias de la vida. Entonces la entiendo, yo igual estoy aferradísima a la UNAM, de hecho es mi quinto intento, el que voy a hacer el siguiente año. Y así que pues la entiendo un poco, pero pues sí debería de considerar el tema de su seguridad. Y pues esperemos que pueda solucionarlo. Y también quería preguntar que ¿cómo puedo expresar que se desarrolla el devenir de las sociedades de otra forma? Porque como que no me queda muy clara la palabra Ok, devenir. serían los cambios. Cuando hablamos de devenir, serían los cambios que ha tenido una comunidad o una persona a lo largo del tiempo. Ese es otro tip, qué bueno Ok, que lo gracias. tocaste. De nada, ese es un tip que yo les doy para el examen y también para ganar. Amplíen su vocabulario. No estoy diciendo que todo el tiempo hablemos de una manera florida y muy técnica. No, 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 no. Pero a menudo la UNAM en su examen pone preguntas sencillas, pero que no solemos entender porque maneja sinónimos o palabras que no son muy parecidas y eso nos descancha. Entonces aquí les invito a que lean y eso va a llevar a que poquito a poquito su lenguaje se haga más amplio. Y entonces, aunque la UNAM juegue chueco, de hecho la UNAM juega muy sucio, ustedes ya van a estar preparados para poder enfrentar de una manera más eficiente esos reactivos. Y van a darse cuenta que es algo sumamente sencillo. ¿Sale? Así es que lean literatura, lean no nada más los comentarios de Facebook o los anuncios de los grupos en Twitter, en WhatsApp, en lo que quieran. Lean y lean de todo.
entre más amplíen su lectura, más van a potencializar su comprensión y un mayor vocabulario van a tener. Así es que de vez en cuando, ya que andan eligiendo qué carrera van a estudiar, algunos textos de divulgación del área de su especialidad o lo que quieren estudiar, pues van a tener un doble beneficio. Van a leer algo diferente que les va a exigir, pero también se van a ir poco a poco familiarizando con el tipo de discurso, de lenguaje que va a ser muy recurrente durante el estudio de su licenciatura. Entonces es una lectura campechana en el que se avienten desde géneros periodísticos, literatura, poemas, hasta para irnos afinando un poquito más en esa rigurosidad, textos más cercanos a sus áreas de interés, pero que tenga que ver con el ámbito académico. Si esto lo hacen ahorita... ¿Mandé, perdón? Como hacer una especie de glosario también para aprenderse mejor las palabras. Exactamente. De hecho, ese es uno de los tips que yo les doy en el manual de aprender ciencias sociales. Es un textito que no tiene más de 26 páginas. Fue pensado originalmente para chamacos de secundaria, pero yo les invito a que lo revisen, a que lo lean. Por ahí dejé algunas actividades. Sáquenle provecho. Creo que eso va a apoyarles tanto para el examen como para lo que se venga en su vida universitaria, no importando si es dentistas, no importando si es contadores, pedagogas, lo que sea. Es algo muy básico. Y por supuesto que eso va a potencializar sus habilidades en aprender historia. Así es que si de vez en cuando le pueden echar un ojo a ese manual, les va a auxiliar muchísimo. Y uno de esos tips es justo eso. Hacer un glosario de palabras que no entiendo, buscar el significado, buscar sinónimos, y de alguna manera también eso los va a preparar para la parte de español, porque hay reactivos que tienen que ver con sinónimos, antónimos, palabras homófonas, palabras que tienen que ver con campos semánticos, en fin. Ya cosas un poquito más técnicas que todavía no tengo bien claro, pero que sí vienen en el examen. Y en la parte de historia, pues van a poder entender mejor el reactivo que ocupe un término que no es muy familiar, como es el caso de devenir, que por ejemplo en historia es bastante recurrente. ¿Sale? Qué bueno que hiciste ese señalamiento. Y yo entonces también le voy a bajar 3 rayitas a mi discurso para que no sea tan mamón. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o cuestión? ¿No? Bueno, vamos a cerrar esta parte del espacio histórico con el hecho de que al final el espacio histórico va a tener diferentes connotaciones. Va a ser geográfico, pero también va a tener una connotación política, económica, social y cultural. Todo eso al mismo tiempo. Así que vemos por ahí una diferenciación entre los diferentes entornos en los que nos desarrollamos. Y a manera de ejemplo, por eso les preguntaba de dónde venían y bueno, que de ahí se dio toda esta charla de apoyo. Reforma. Para quien no conoce o tiene un vago recuerdo, y para los que por la pandemia tampoco ya no ubican el lugar porque no han salido de sus casas, esta es Reforma. Una de las principales avenidas que está ubicada al occidente de la ciudad, que conecta pues lo que es Chapultepec y toda esa zona con el centro histórico. Y aquí vemos cómo ha cambiado en 2 fotografías. Esta que ven aquí es de 1870. Si se dan cuenta, todavía no está acabado la avenida. Ya está trazada. De hecho, originalmente el Paseo de la Reforma se conocía como el Paseo de la Emperatriz y lo mandó a construir la Emperatriz Carlota durante la Segunda Intervención Francesa. Obviamente no acabó porque entró en declive el Segundo Imperio Mexicano. De eso ya hablaremos en Historia de México. Y paulatinamente se quedó como obra muerta. Hagan de cuenta que es Metrobús, Mexibús de la línea 2 o 3 del Estado de México. Durante mucho tiempo por ahí a medio hacer. Va a comenzar a concretarse con Porfirio Díaz, que para que vean el peso simbólico que tiene Reforma, pues va a adornar esa calzada con estatuas de figuras de nuestra historia. Y va a poner un montón de monumentos. Podría decirse que Avenida Reforma, si la recorremos a pie, es un museo de la memoria nacional. Y bueno,
con el paso del tiempo ha tenido otras connotaciones. Vean, en el 2015 es uno de los ejes viales más transitados de la ciudad, súper ocupado por su importancia política en las marchas, pero también rodeado de rascacielos. Es como nuestra Wall Street de Nueva York. O sea que aquí tenemos corporaciones que tienen que ver con las empresas, hay hoteles muy lujosos, embajadas. Si hablamos de lo cultural, también este espacio está plagado de museos. Es un lugar hasta cierto punto muy bonito. ¿Sale? Natalia, creo que por ahí levantaste la mano. No. Ah, ok, yo pensé que la tenías compartida. Sí, estoy compartiendo pantalla, Ilse. Bueno, eso es en cuanto al espacio. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Perfecto. Los felicito. Yo tardé algún tiempo en aprender este concepto. Me hizo llorar. Me hizo recordar mis épocas de tomar clases de mate, pero en fin. Ya cuando uno le agarra la onda, resulta ser muy divertido. Ahora nos vamos con el tiempo. El tiempo histórico va a ser entendido como este marco temporal que, a diferencia del tiempo cronológico, que es, digamos, un curso progresivo de lo que va pasando año con año, el tiempo histórico va a ser un poquito más complejo. Va a ser definido como un marco en donde suceden una serie de acciones por parte de las sociedades. Así que en similitud con el espacio, el tiempo, pues vamos a tener dos connotaciones. ¿Sale? El tiempo cronológico y el tiempo histórico. Así es que cuando hablamos de un tiempo histórico, podemos hablar de distintas temporalidades. Por eso vemos que cada comunidad tiene un desarrollo diferente. Para citar un caso, en el año 1000 en Europa Occidental está sucediendo una cosa que llamamos Edad Media, en donde esas sociedades van a estar sujetas a una organización de tipo feudal, es decir, con clases sociales bien definidas, con un orden bastante rígido. Tenemos castillos, tenemos un orden político descentralizado, en donde digamos que la única institución que va a cohesionar a esas comunidades va a ser la Iglesia Católica. Es la época de los caballeros, en fin, de una forma fantástica, y tienen Juego de Tronos. Si nos vamos a esa misma temporalidad en América, estamos hablando que aquí pues es muy diferente. Creen en muchos dioses, estamos hablando que es el periodo de máximo apogeo de Teotihuacán y de las ciudades mayas de Yucatán, Chiapas y Tabasco. Estamos hablando que tienen un desarrollo intelectual un poco más amplio y diferente a lo que había en Europa. En fin, son condiciones distintas. Así es que en un año cronológico estamos viendo diferentes etapas históricas. ¿Sale? ¿Sí, Natalia? También el tiempo histórico se puede considerar como, por ejemplo, las etapas, las épocas, las edades a lo largo de la historia. Exactamente. Qué bueno que lo comentas, porque eso nos lleva al siguiente tema, que es la periodización histórica. Les antecedo, no hay una sola periodización histórica, sino hay varias que parten justo de la necesidad particular de entender el tiempo histórico. Es decir, yo genero marcos o cortes temporales para entender qué está ocurriendo, considerando que cada comunidad o cada sociedad pues va a tener un desarrollo distinto. Eso me lleva otra vez al concepto de tiempo histórico y a su importancia. ¿Por qué es importante considerar esta categoría? Bueno, nos va a ayudar a comprender la estructura y la regularidad de los cambios de las sociedades humanas en el tiempo. Eso implica que la realidad social no es estática. Cada sociedad va a tener un ritmo, por así decirlo, muy particular, que parte no solo del tiempo, sino también del espacio. Ahora, cuando hablamos de tiempo histórico, nos permite historizar los procesos sociales al situarlos en relación con el pasado, el presente y el futuro. Otra vez, como si fuera la trama de una película, nos lleva a entender por qué está pasando esa situación, cómo está afectando ahorita y qué relación tiene con lo que puede suceder.
O sea que hablar de tiempo histórico nos lleva a entender de que no es un curso progresivo o lineal, sino que es abierto. ¿Sale? Eso nos lleva a entender que los cambios sociales puedes explicarlo en términos causales, otra vez los orígenes, y situarlos en una curva de la civilización que tuvieron por clima. ¿Vale? Por eso vemos esta variedad. ¿Dudas hasta aquí? Y aquí ya me metía un pájaro dos en uno. No. No, gracias. Las demás, perdón, ¿cómo vamos? Entonces, ¿cómo se pueden diferenciar el tiempo? El tiempo cronológico del tiempo Del histórico. cronológico, el histórico. Ok. Número 1, el tiempo cronológico es un ir sucesivo de los años. Es un proceso continuo. ¿Sale? En cambio, el tiempo histórico va a estar definido por lo que realizan los individuos en ese parámetro. O sea que mientras que en el año 1000 se está en Edad Media en Europa, en Mesoamérica estamos en el periodo clásico, ¿no? Ya posclásico. Y si nos vamos a China, estamos en la dinastía Chang. El hecho de decir que cada sociedad está en ese tiempo histórico específico nos lleva a entender lo que está pasando particularmente en esos espacios o con esas personas. Y eso nos lleva a ver la diferencia. Pongámonos en la actualidad. Ahorita estamos teniendo internet, puedo dar yo clases desde mi casa, tenemos acceso a otros insumos tecnológicos, tenemos una forma de pensar aparentemente más objetiva y racional. Y si nos trasladamos, por ejemplo, al interior del Amazonas o a las comunidades más recónditas de África, de Asia, vamos a descubrir que todavía hay sociedades que parece como si el tiempo no hubiera pasado. O sea, su forma de vida es parecida a la que tuvieron las sociedades prehistóricas. Y reitero, no es que ellos sean inferiores a nosotros, como muchas veces se entendió, ni que no quisieran anclarse en esto llamado progreso, no, sino que sus condiciones y su propio desarrollo no tuvieron mayor necesidad que llegar a ese punto y están bastante bien. O sea, ellos no se matarían si no hubiera wifi o datos. Es más, ellos les vale un cacahuate el celular. O que no pudieran ver por stream su serie favorita o echarle porras a su equipo deportivo preferido. No, ellos no. Tienen sus propios miedos, tienen sus propias condiciones culturales específicas y nosotros, pues bueno, si ahorita se miría el internet en plena clase, no les miento, entraría en un episodio como de estrés por lo que está implicando dar esa clase, ¿no? Y por el compromiso que tengo con ustedes. ¿Vale? Ahí es en donde podríamos diferenciar el tiempo cronológico y el tiempo histórico. En donde también lo podemos ver si ustedes se comparan con generaciones posteriores o anteriores. O sea, no sé, pueden preguntarle a su papá, oye, ¿qué hacías tú cuando tenías 18 o 19 años? Y ese relato les va a llevar a que tuvieron y se enfrentaron a condiciones diferentes, a que si bien hay coincidencias, hay parecidos en algunas experiencias, es un ámbito también muy distinto. Va a ocurrir lo mismo si me preguntan a mí, vamos a tener algo en común porque al final somos seres humanos, somos individuos de la misma especie, de la misma sociedad y brevamos más o menos de la misma cultura. No es tan distante el tiempo entre ustedes y yo, pero, por ejemplo, cuando yo tenía 19 años, apenas estaba Facebook, las redes sociales comenzaban, recuerdo que tardaba bastante el YouTube, no teníamos estas plataformas. Recuerdo que mi generación jamás hubiese pensado que el internet fuera tan potente y eso que ya había un nivel de desarrollo. Descargarse un disco de internet era un acto de paciencia.
Y pensábamos que estudiando una carrera podía llevarnos a tener cierta estabilidad cuando las circunstancias históricas no eran así. Ahora, si nos vamos con la infancia, por ejemplo, haciendo este recuento de los años, diría esta filósofa llamada Gloria Trevi, les puedo apostar que cosas que a mí me tocaron, a ustedes ya no lo vivieron. Por ejemplo, en mi caso, las maquinitas, que eran estos muebles en donde eran juegos de videos, a lo mejor muy de niños si se acuerdan de ellos, pero yo que soy un niño noventero, Sí, me tocó. ¿sí te tocó todavía? Bueno, ahí vemos que el tiempo se encapsula en varios espacios, pero en mi época era muy común. Bueno, es que por donde vivía había un centro de puras maquinitas y siempre me jugaba. Oh, qué chido, fíjate. Uno de mis sueños es comprarme una maquinita. Zeni, adelante. Y bueno, yo también alcancé esos tiempos, pero tengo, tengo un sobrinito que me preguntó que cuando yo estaba chiquita si jugaba Free Fire, porque lo juega, y yo le dije que cuando ya estaba en la primaria, era muy difícil que alguno de mis amigos llevara teléfono y eran de botones. Entonces no se podía jugar nada de eso de juega ahora. Exacto. Ahí tienen la importancia de aprender este rollo del tiempo histórico. Observamos las diferencias de los entornos en los que vivimos. Por ejemplo, yo no tuve celular hasta los 16 años. Y era uno de chicles, que nada más eran mensajes, llamadas y el juego de la viborita, que es el clásico. Eso hasta los 16 años fue mi primer celular. Por ejemplo, a mí todavía me tocaron los Walkman, así los últimos Walkman. A ustedes seguramente ya no conocieron los cassettes y recordarán muy vagamente los CDs. Si nos vamos, por ejemplo, con la juventud entre mis papás y yo, cuando mis papás tenían 33 años, ya tenían 3 hijos. Menuda responsabilidad. Y cuando eran jóvenes, a sus 18, 19 años, escuchaban Madonna, escuchaban esta música muy bonita de los 80s en discos de acetato. Algo que a ustedes ya no les tocó. Ustedes ya ocupan servicios de stream para música, Spotify, Deezer y cualquier otra cosa. Mis papás a sus 19 años jamás hubieran imaginado que la tecnología avanzara a tal grado que en dispositivos tan pequeños uno tuviera un mundo de música. Ahí es en donde observamos el tiempo histórico. ¿Sale? ¿Quién más por ahí levantó la mano? Yo. Sí, adelante. Bueno, mi abuela todavía tiene acetatos de José José y de varios cantantes y todavía tiene su... No, es que no sé cómo se llama para ponerlos. No, es que no sé cómo se llama. Y qué es la diferencia de un disco muy grande a los teléfonos que ahora tenemos. La consola, le llaman la consola. Tocadiscos también, le llegan a poner así. Sí, efectivamente, ¿no? Vámonos con otra cosa muy cotidiana. Cuando mis papás eran jóvenes, es decir, tenían su edad, a finales de los 80s, a ellos todavía les tocó algo que ahora desafortunadamente ya se perdió, que era escribir cartas. Podría decirse que fue de las últimas generaciones que en su escuela aprendieron a escribir cartas a mano, irlas a dejar al correo y poner changuitos para que te llegaran bien. Era todo un ritual. Eso era algo más común, por ejemplo, en la época en que mi abuelita era joven. Estoy hablando de los 40, 50. A mí, creo yo que mi generación, aquellos que nacimos a fines de los 80s y nos tocó vivir la evolución del Internet en los 2000s, fuimos como una generación de transición en donde eso de escribir cartas a mano era todo un eco. Era algo que ya, a no ser que tuvieras una profesora medio melancólica, te enseñaba. Por ejemplo, a mí me tocó mis tres profesoras de español en la secundaria y en la prepa, todavía nos hicieron escribir cartas. De hecho, con mi primera novia llegamos a hacer eso, escribirnos cartas, aunque ya había MSN Messenger, aunque ya había
correos electrónicos, que no era tan sencillo el acceso a Internet. De hecho, un Internet muy lento cuando yo iba en la secundaria y parte de la prepa. Pero nosotros ya no tuvimos esa actividad como algo generalizado. Ándale, si hablamos de los métodos de la escuela, todavía a mí me tocó la caligrafía cursiva, que bueno, en lo personal ahí sí soy un caso perdido porque pues nunca tuve letra bonita. Si estuviéramos en presencial me dirían, profe, ya no se entiende lo que escribió en el pizarrón. Y ahora ya no se puntualiza eso, se enseña de otras formas. Entonces esos cambios y continuidades que hemos vivido a lo largo del tiempo se va a entender con lo que, con la categoría de tiempo histórico. Sí, es bonito. Ahora dijiste algo muy importante. Yo te estoy comentando desde la experiencia de un joven que toda su vida la ha vivido en la Ciudad de México, en donde son condiciones muy distintas a, por ejemplo, si yo me fuera a algún pueblo al interior de la República. Les puedo apostar que si yo viviera en uno de esos lugares, aún hablando de una época en la que la tecnología era algo importantísimo, resulta que no, que ya es algo todavía de difícil acceso. ¿Sale? Entonces, entender esta parte del tiempo histórico nos ayuda a comprender esos contrapuntos. ¿Sale? Y eso hace que la historia pues sea más vital, no letra muerta como se acostumbra a entender. Y miren, cuánto hemos explicado ya a partir de circunstancias cotidianas. Ya no son clases de historia, ya es la hora de la melancolía. Por ejemplo, yo no tuve clases de computación ni en la primaria, en la secundaria era algo muy simbólico, y en la preparatoria todavía fue cuando tuve mi primer curso de computación y nos enseñaban con estas computadoras que eran a blanco y negro que parecen de los 80s. De hecho, yo confieso que cuando me enfrenté las primeras veces a una compu me daba mucho miedo, porque eran muy caras. Y, por ejemplo, en casa era más común tener una máquina de escribir. Mi abuelita tenía una máquina de escribir de las manuales. Y con esa mis papás y mis tíos hacían las tareas escolares. Yo ya tuve la fortuna de ocupar el Word, que en comparación con la máquina de escribir te hace un paro impresionante. ¿Sale? Entonces, vemos que a través del baúl de los recuerdos notamos que hay diferentes temporalidades. Ándale, yo jamás tuve programación. De hecho, no sé manejar bien el PowerPoint. Y les puedo apostar que ustedes, en comparación conmigo, en cuanto a la tecnología, la manejan de una manera más efectiva. Bueno, tengo 2 tíos y un primo que se dedican a la programación y les va bien, ¿eh? Es que es una carrera que ahorita es muy solventada. Para organizar mejor esta cuestión del tiempo histórico, nos vamos a ir, reitero, a esta parte de la periodización. Que como ya les decía, es un recurso que ocupamos los historiadores para organizar en una demarcación temporal cuáles fueron los sucesos que ocurrieron, darle una lógica. Así es que no hay una periodización histórica única, sino que van a haber diferentes, partiendo de 3 cosas. De la temática que estemos estudiando y obviamente los sujetos, el enfoque teórico con el cual yo estoy analizando ese proceso histórico, y la tercera, los criterios del historiador. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié en mi tesis de licenciatura cómo se relacionaban los recuerdos de las comunidades con la historia y el heavy metal. Es un tema un tanto heterodoxo. Entonces, dado a mi sujeto de estudio, que eran los metaleros, los adeptos al heavy metal, los músicos de heavy metal, pues esta etapa histórica no me servía de mucho. Perdón, esta periodización histórica no me servía de mucho. Tenía yo que construirla. Como agarré un enfoque teórico que está más interesado en cómo la gente de a pie va participando en los procesos históricos, eso me llevó a
tener diferentes marcos temporales. Y al final yo en mi tesis de historia hacía estos cortes. Por ejemplo, al analizar la historia del heavy metal mexicano, determiné que habían 4 periodos. Los inicios, que eran de los comienzos de los años 70 hasta el 84, que es cuando algunos grupos comienzan a experimentar con ritmos más pesados y que en su temática de las letras hablaran de cosas pues no acostumbradas a la que muchos grupos del rock de la época referían. Luego venía como el clímax, que es el periodo en el que el heavy metal mexicano tuvo un importante desarrollo y aparecían bandas en la televisión, en la radio, pero se mantenían con cierta marginalidad si lo comparamos con el rock que, por ejemplo, se exponía con Caifanes y Maldita Vecindad. Y bueno, luego hay un tercer periodo que tiene que ver con el declive que va a experimentar el metal mexicano en los años 90 y que bueno, es el periodo en el que yo me enfrasco. Así es que al final las fechas que tanto tormento les causan no son más que puntos cardinales en donde yo ubico qué está pasando, para evitar esos juicios de valor que hoy estuvimos discutiendo al principio. Ah, bueno, dijiste afinados. No, la verdad es que el metal tiene otro rollo. ¿Vale? Entonces, si por ahí viene una pregunta que diga ¿cuántas periodizaciones históricas existen? Pues depende del criterio del historiador. Y también de la orientación teórica que tome. Eso ya lo vamos a ver más adelante el día lunes, cuando veamos corrientes historiográficas. ¿Sale? El inicio del curso me gusta mucho. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? ¿Correcto? No, profesor. Pues bueno, no vamos a avanzar más allá, que ya son 4 y pico. Hasta aquí la vamos a dejar. La siguiente clase, que va a ser el día viernes, vamos a analizar un poco lo que es la metodología con la que trabaja el historiador. Vamos a hablar de esa cosa que nadie ve, llamada fuentes. Ahí vamos a entender por qué los historiadores somos una mezcla entre especialista de Criminal Minds. Si han visto esa serie, somos unos monstruos medio raros, en donde en nuestro haber se mezclan un perito, tipo de esos programas de misterio que aparecen siempre después de la escena del crimen, mezclados con un toque de Patti Chapoy. Los historiadores somos unos preguntones y unos curiosos de marca. Para Antón andamos ahí, incluso ventaneamos, pero también somos unos pepenadores. Porque todo material que nos permita explicar qué ocurrió a lo largo del tiempo, lo vamos a incorporar, le vamos a preguntar. También somos medio paranoicos porque no nos vamos a comprar cualquier choro que encontramos. Lo vamos a someter a análisis, lo vamos a someter a un proceso de veracidad. Y bueno, eso es lo que vamos a ver la siguiente clase. Por supuesto, este tema que quedó pendiente, que al principio estuvo muy bien discutido, que son las utilidades de la historia. Así es que si por ahí puedan leer para qué sirve no solamente aprender historias, sino la utilidad misma del conocimiento, pues nos va a ayudar a tener una plática muy rica el día viernes. A ver, ¿qué hay de cierto que Vasconcelos cuando fue secretario de Educación cambió la historia del país? Parcialmente es cierto. La verdad es que Vasconcelos hizo una revolución educativa y a él le toca la tarea de consolidar un orden que emanó de la Revolución Mexicana. Aquí haciendo un poquito el spoiler para la siguiente sesión, la historia va a funcionar también para justificar y legitimar un orden, un sistema que se establece. Y entonces Vasconcelos, no solamente él, sino varios intelectuales de la época, van a empezar a recuperar la idea que la historia de México parte de los aztecas y que la idea de México se fue ampliando con la aportación que se hizo durante la conquista y la colonia, y que Miguel Hidalgo es el padre de la patria, y Benito Juárez es nuestro santo patrono, y la Revolución Mexicana es este epopeyo en donde renace México, y somos la raza de bronce. Así de jalada de los cabellos está eso. Y que peleamos como nunca, pero perdemos como siempre, y ahí tienen a los niños héroes. Yo creo que la de Chapultepec y esa epopeya que a mí me ha gustado desde niño,
pues ha inspirado a nuestra selección mexicana y a nuestros deportistas de alto rendimiento que pues hasta cierto punto se conformen con la derrota. Eso ya es algo que quizá vamos a discutir más adelante. Y sí, me baso en el temario de la UNAM. Solamente que en las guías que les compartí están mucho más ordenados. Si ustedes ven la lista de temas en las guías oficiales que les brinda la universidad, hay una incoherencia que, bueno, a mí me costó un poquito de trabajo a la hora de organizar los contenidos. Así es que ahí ya les ahorré chamba. El índice de un libro, no se lo vuelen, es como una guía, es como un mapa de parque de diversiones. Te ubica y te devela el lugar. Así es que el índice es también importantísimo para poder aprovechar mejor el texto que están consultando. Beni, vamos a ver que don Benito Juárez va a ser una figura muy interesante, pero reitero, no va a ser el santo que venera la historia que aprendamos en la escuela. O sea, no va a ser este pastorcillo que por su intelecto y por su buena voluntad va a llegar hasta presidente y se la va a rifar. Y tampoco va a ser el hijo de puta, perdón por la expresión, que algunos grupos ahora mencionan, y el vendepatrias. Recuerden, hay que situar al hombre en su momento y evitar estos juicios de buenos y malos. ¿Sale? Tiene sus virtudes, tiene sus cualidades. Yo la verdad es que le reconozco varias cosas al Benito, pero hay otras tantas que dices, órale, entiendo por qué lo hiciste, pero no estoy de acuerdo. ¿Sale? Y lo mismo pasa con cada figura histórica que integra nuestro panteón de santos cívicos, porque así te los venden. Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Francisco I. Madero, el Peje, son elevados a este nivel de veneración cívica que fundamentan la idea de lo que es el país. Y no quiero calentar motores, pero eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Así es que les voy a pasar un libro en el curso del día que se llama ¿Para qué sirve la historia? Es de un historiador mexicano, bueno, él es el coordinador, que se llama Carlos Pereira. Son varios ensayitos y ahí buscan uno que es el de Luis González. Ahí van a entender un poco sobre el significado y el uso de la historia, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el día viernes. Estén al pendientes del link de la clase en YouTube, ¿vale? Cuídense mucho.